Bienvenidos a la mesa política. Hoy tenemos a Celia Villalobos, diputada del Partido Popular, con nosotros. Gracias, Celia. Estábamos todavía conmocionados de ver el Antonio Pampliega, ¿no? Y viendo que se jugaba la vida por 35 euros al mes. Pero por 35, por crónica. Vamos a ver, eso está muy mal pagado, punto. Pero se jugaba la vida. Yo me quedaría ahí. Después está muy mal pagado. Me parece a mí que el sector está empezando a sufrir ese problema. Pero el tema es que no podía hacer su trabajo y ha estado secuestrado. Es que es salvaje el tema. Salvaje. En sí. Es que es salvaje, aunque le pagaran 5.000 euros por cada crónica, es que es lo mismo. Exacto. Él ha estado 10 meses torturado, vejado, maltratado, intentando que perdiera su propia dignidad humana. Eso es brutal. Pues así se han quedado mis compañeros. Luis Valcarce también, ¿verdad? Un poco... Sí, lo que pasa es que no hay que verlo por lo que cobraba por crónica, es decir, está claro que no lo hace por dinero. Exacto, exacto. Claro, pero Antonio Martín Momón... No estaría mal que se le pagara bien a la gente, ¿no? Ver, por hacer ese trabajo tan necesario. Jordi Gordón, te saludo, también bienvenido. Es verdad que Antonio es verdad Martín que es una Momón, vocación saludos. y que si no hubiera allí gente que lo cuenta, incluso por esa miseria que le pagaban, pues no nos enteraríamos de estas cosas. Exacto. Y ellos dan su vida por esto. Pepe Oneto, saludos también en esta mañana donde... Porque además incluso ya estamos llegando a un momento en que va a haber que pagar por trabajar. Sí, sin duda. Es decir, hay una campaña en la Asociación de la Prensa con un eslogan, no trabajo sin cobrar. Eso es trabajar gratis, que se encubre bajo la fórmula de práctica y de enseñanza tal, es una auténtica estafa, ¿no? Y probablemente la nuestra de la profesión que más se ha visto perjudicada, ¿no? Hemos pasado de la época de esplendor, donde efectivamente se ha pagado muy bien en la profesión, a una época de decadencia y de absoluta vergüenza. Vamos. Es que nos hemos quedado de verdad muy conmocionados con la presencia de Antonio Pampliega después de 11 meses secuestrado por Al Qaeda. Vayamos con la actualidad política de este día. Nos preguntamos, para que ustedes respondan, si están de acuerdo con las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública. Si ustedes creen que sí, tienen el 905-855-001. Si por el contrario no están de acuerdo, llamen al 905-855-002. Aunque vamos a ir con otros temas políticos, sí que quisiera trasladar aquí a Celia Villalobos si comprende a estas comunidades autónomas que han dicho no, han rechazado el dinero para la sanidad pública de Amancio Ortega. Bueno, yo lo que entiendo es que una donación a la sanidad pública no tiene por qué tener una connotación política como le están dando. Es un señor que tiene muchísimo dinero, que paga muchos impuestos en este país y fuera de este país y que quiere dar un dinero a la sanidad. Sobre todo en un área donde cualquier ayuda es pequeña, que es la investigación biomédica. Sí, yo he sido ministra y yo conseguí sacarle más de 20.000 millones de pesetas a los laboratorios para investigación. Y si ese dinero lo dedicas a investigación, nunca sobra el dinero en investigación. En algo tan absolutamente terrible como es el cáncer, que cada vez se está produciendo más, cada vez hay más personas con cánceres. El otro día me llamó una íntima amiga mía con un cáncer de pulmón. Yo estoy convencida de que si ese dinero se dedica a esa investigación, será bueno para la sociedad. Y por encima de todo está esto, al margen de las creencias políticas, de los principios políticos, porque tampoco lo justifica. Si no compres un aparatito para un hospital, porque a lo mejor resulta que eso te puede generar competencia entre hospitales, dedicar a la investigación. Que es que aquí la investigación está en la universidad, en los hospitales, en muchísimos sitios públicos y que necesitan cada vez más dinero. Pide la palabra el amigo de Celia. Para decirme que no. No. Yo creo que se ha entendido mal. Yo creo que hay una reflexión que sí que es interesante. La sanidad pública no puede depender de las donaciones de un señor que es rico o de dos señores que son ricos. Creo que la sanidad pública tiene que depender de los recursos, de los impuestos y de las dotaciones. Y desde luego está afectada por los recortes. Y entonces que alguien haga una donación es una cosa completamente distinta de cómo se tiene que sostener la sanidad pública. Si dependiéramos en nuestra sanidad pública de que la gente que tiene mucho dinero
tuviera bien donarnos... pero esa es una de las... No, es que hay gente... No, perdona, las críticas que se han hecho, por ejemplo, por la Federación de Defensa de la Sanidad Pública, dice plantea esto así desde ese punto de vista. Pero eso no es verdad. Pero tú sabes lo que cuesta. Pero vale, Jordi, tú sabes lo que nos gastamos los españoles en el sistema... No, pero escúchame, un segundo. Sí, pero un segundo. ¿Tú sabes lo que nos gastamos los españoles en sostener el mejor sistema público de sanidad que tiene la Unión Europea? Que lo dicen las encuestas de los usuarios. Y además está muy bien clasificada. Sí. Y la sanidad española siempre tendremos que pagarla bajo impuestos. Los recortes de cada comunidad autónoma. Está sufriendo mucho por los recortes. Sí, pero está sufriendo mucho por los recortes. Escucha, sí, pero en Madrid, vamos a hablar de Madrid. Por ejemplo, se han perdido 5.000 trabajadores de la sanidad. ¿Sabes cuánto se ha perdido en Andalucía? Mira, vamos a ver. No estoy hablando en general de los recortes de todos. Es que ya está bien de la palabra recorte. Vamos a ver. No, pero perdóname. Es verdad que no hay recortes. No, perdona. Sí, ha habido una situación económica en este país que han tenido que suprimir muchísimos servicios. Pero te voy a decir una cosa. En Madrid, cada 150.000 habitantes hay un hospital. Mi hija dio a luz aquí al lado. Yo defiendo la sanidad pública. Y yo también. Defiendo a los trabajadores de la sanidad pública. No defiendo algunas cosas que pasan en la sanidad pública. Como por ejemplo, perdóname, ahora déjame hablar a mí. No, te voy a terminar de decir y me callo. ¿Qué pasa en Andalucía? En Málaga, con 1.700.000 habitantes tenemos 3 hospitales. Y ahora se han inventado una cosa que se llama los chares, que son lo que era antes los centros de resonancia, es decir, donde ibas tú y había un pediatra, había especialidades y punto. Esa es la diferencia de cómo se usa el dinero. Y si te vas a Cataluña ya ni te cuento. Por lo tanto, las comunidades autónomas tienen una competencia. Los españoles yo no estaba hablando de diferentes comunidades autónomas ni de partidos diferentes. Estaba hablando de los recortes, que por cierto ha habido en todas las comunidades. De euros en mantener la sanidad. Y por ejemplo, estoy en contra de cosas que suceden en la sanidad pública, defendiendo la sanidad pública. Por ejemplo, que los médicos sean contratados simplemente para las urgencias un sábado por 12 horas en vez de las 24. Y que sean despedidos y contratados constantemente y no sepan dónde van a trabajar. Yo no sé si le preocupa. Eso me parece que es que realmente afecta a la sanidad y a la calidad. Que se recorten en los empleos, que se recorten las condiciones de trabajo. Esa es la cuestión. Mira, yo no sé si... La verdad que cuando eso no nos soluciona las donaciones. Pero bueno, no sé, nos vamos y te dejamos hablar a ti, porque la verdad que no sé qué pintamos aquí. Venga. A ver... No te enfades, Luis. No me enfado, pero es que... Venga, Luis, adelante, no perdamos tiempo. Vamos a ver, en el caso de... Yo he escuchado a la gente de la asociación que se queja y es el odio que le tienen a Amancio Ortega, no es otra cosa. Es decir, no defienden la sanidad, Jordi, no te equivoques. Es decir, si la defendieran, dijeran, hubiesen dicho, como dice Celia, ese dinero bienvenido. El dinero para la investigación nunca es suficiente. Pero no, lo que les molesta es que es el mismo que decía, ¿te acuerdas lo que decía antes Podemos de Amancio Ortega? No, este señor explota a los niños, este señor tiene que pagar impuestos, este señor tal, y después lo veía vestidito de Sara. Es absolutamente hipócrita. La sanidad no les importa. La sanidad es lo que menos les importa. Lo que les importa es ir contra los ricos. Amancio Ortega es un enemigo público. Todos están contra los ricos. Y todo lo que haga Amancio Ortega, incluso el de donar dinero para la investigación sobre el cáncer, está mal, porque es Amancio Ortega, no por otra cosa. La sanidad es un cortijo y la sanidad, ahí no entra nadie. Y eso es lo que le están diciendo a Amancio Ortega. Este es mi cortijo y tú no entras. Una persona de la asociación esa dijo, ¿sabes lo que dijo? Dijo, no, si el tema no son las máquinas, no queremos máquinas. No queremos máquinas, las máquinas para curar el cáncer son malas. Lo dijo en la sexta noche el sábado pasado una persona. Sí, no, es decir, tú mira la ignorancia de esta gentuza. Es la misma que va por todos los platos. Tú mira la ignorancia de esta gentuza. Una que se dedica a anestesia y que pertenece efectivamente a una de las... Así que no le preocupan los recortes, te lo puedo asegurar. Donde su tesis es que montar máquinas es un gran error, porque es que eso genera una demanda y la gente quiere cada vez más máquinas y dice, no, lo que hay que hacer es una campaña para prevenir el cáncer. Usted, es que una cosa no está reñida con la otra. Es decir, entonces quitemos las donaciones del cáncer que hacen todos los años. No demos nada para el que se mueran. Y ya está. A mí me parece que ir contra... Y vendamos las máquinas ya que están. Esta es demagogia. No sirven para nada. Dice, no, es que al final resulta que el señor Amancio Ortega solamente da el 0,5% de todo lo que gana. A ver todo esto que protestan, si ellos son capaces de dar el 0,5% de lo que ganan ellos para la sanidad. A ver, perdona, a mí me parece que ir contra el sentido común es absurdo. Es decir, como te comprenderás, todo el dinero que se pueda emplear contra el cáncer o contra enfermedades de este tipo es bueno.
gobierno. Lo dé quien lo dé. Y lo que tienen que hacer las instituciones públicas es, si hay alguna barrera burocrática o alguna barrera legal, pues sortearla para que ese dinero pueda llegar y se pueda emplear adecuadamente. El que se vaya a poner en riesgo la sanidad pública porque haya donaciones privadas es absurdo por completo. La titularidad de los servicios es público, y lo que sí es cierto, y hay que empezar a decir claramente, es que en España tenemos 17 sistemas de salud distintos, y por consiguiente cada uno tiene que hacerse responsable de su sistema de salud. Y lo que a mí me ha parecido completamente injusto es que al gobierno del Partido Popular, al gobierno nacional del Partido Popular, se le haya achacado los recortes en sanidad cuando en las comunidades autónomas podían haber empleado las cosas de la manera que hubieran querido. Y he visto, por ejemplo, los ratios que hay, en estos momentos por comunidades autónomas, que las comunidades autónomas emplean en sanidad por habitante, y mira por dónde el farolillo rojo es Andalucía. Y Cataluña, pero llama mucho la atención, ¿no? Yo voy a decir una cosa. Primero, yo no estoy en contra de coger el dinero de Amancio Ortega. Claro. Primer punto. Creo que sí que hay un debate de fondo, que creo que es verdad, y creo que ese es el debate que yo intentaba apuntar, que es que no se puede decir que la sanidad, porque si no entraríamos en una especie de rifirrafe, yo creo, y de tómbola, de ver si los ricos aportan dinero y con eso nos quitamos el dinero de la... que es necesario invertir en la sanidad pública. No, perdona. Si todos los españoles invertimos en la sanidad pública. Es que eso sí que es muy importante. No puede depender de que los ricos paguen o tengan la gracia un día, dar o no dar. Tiene que ser sobre un sistema de impuestos y sobre un sistema de dotaciones necesarias. Claro. Y sobre la calidad en el servicio y la calidad en el trabajo de los trabajadores de la sanidad. No hay ricos en este país. Los ricos de este país pagan muy poco, por cierto, y no hacen óperas como los ricos americanos, por cierto, que están a favor de pagar más impuestos. Los españoles no tendrían dinero suficiente, ni siquiera Amancio Ortega, para mantener el sistema público de pensiones de sanidad durante un año. ¿Tú sabes cuántos miles de millones dedicamos a la sanidad? Lo sé. O sea, que 300 millones, por favor, si es que es una broma. Si es que eso es una broma. Pero perdona. Por favor. Perdona, ¿has escuchado lo que he dicho? Yo no estoy en contra de no coger... No estoy a favor de coger el dinero de Amancio Ortega. Pero creo que hay un debate de fondo que sí que es interesante, que es que la sanidad... Porque es verdad que la sanidad pública en estos momentos está rodeada de muchísimos intereses, hay muchísima gente, y ese es uno de los debates de los que quieren privatizar la sanidad y deteriorar la sanidad pública, y ese es un debate. ¿Alguno de Podemos que haya donado algo a la sanidad pública? Es una cruda realidad. ¿Conoces a alguien de Podemos que haya donado algo a la sanidad pública? Que haya 5.000 trabajadores menos en la sanidad madrileña, que es un dato que acaban de dar el otro día, y lo digo por lo de por Madrid. En Andalucía? No, pero perdona, si me da igual, dime los de Andalucía, pero yo no lo digo porque sea el PP. Te sientes aludida. No. Sí, pero no hables entonces de Madrid. No hables entonces de Madrid. Dime el conjunto ese dato de la lo acabo de sanidad escuchar pública. hace 2 días. Mira qué casualidad. Pues yo te cuento la última que yo he escuchado, la de Andalucía. O que se estaba pagando en Madrid. Mira, se estaban pagando en Madrid. Jordi, mira. Se estaban pagando en Madrid camas que no estaban a hospitales privados que no estaban a disposición de los ciudadanos. Eso no es verdad. Eso es verdad, ha salido el otro día la noticia. Jordi, el dato está radicalmente pues hay una investigación en marcha sobre ese tema. Jordi, el dato está publicado. Mira, en Madrid se invierte gasto per cápita en sanidad. ¿Es mentira lo de los 5.000? Gasto per cápita en sanidad, 1.300 euros. Bien. En Andalucía, 945. Bueno, ya. Es decir, si es que los datos están publicados. Madrid es más rica que la andaluza, pero no es un problema de riqueza. No es un problema de riqueza. No es un problema de riqueza. Jordi, se puede donar dinero. Yo no estoy justificando a los andaluces. Yo no me he puesto. Yo no he sacado la bandera de ningún partido. Se puede donar dinero. Pero tú no me has hablado de Madrid. Perdón. Bueno, he dicho que de Madrid porque ese dato acaba de salir ahora reciente y porque me lo sé. Jordi, perdona, porque no quieres escuchar nada más. Vamos a ver, en Andalucía... Pero eso niega a los de Madrid. No, pero perdona, es que claro, son peores los de Madrid. Yo no te perdona. O la hora de Jordi Gordon, porque busca el dato. aquí el único que habla es Jordi Gordon. Yo es que no tengo el móvil aquí, si no te buscaría el dato rápidamente, a ver si es cierto o tiene otras connotaciones. Mira, en Andalucía, en mi tierra, en Málaga, cierran a partir de junio plantas enteras del hospital. Mal hecho. Eso no hace falta buscarlo, eso es verdad. Segundo, contratan a los médicos por acto médico. Mal hecho. Hacen una operación, salen y rompen, vuelven otra vez. Así es como está la sanidad en Andalucía. La unidad en Andalucía. No, si está y lo que está claro por encima de todo, Jordi, lo primero, gracias por invitarme a tu programa. Gracias por invitarme a tu programa. No digas eso, Luis, por favor. Lo que te quiero...
que te quiero decir es... la tengo yo, Luis. Lo que te quiero decir es... él es perfecto. Fíjate, ayer en esta cadena estábamos hablando del caso de Cassandra, la tuitera que fue condenada por enaltecer al terrorismo. Pues Podemos a ella le donó 3.000 euros. Podemos de Móstoles, aparte, una franquicia que, mira que habrá esos 3.000 euros se podrán utilizar para otras cosas. Pues 3.000 euros para Cassandra Vera. Ahora, Amancio Ortega dona dinero para la sanidad pública y eso les parece, no a ti, eso les parece, eso a la gente le parece, a la gente de Podemos, a la gente de la izquierda les parece escandaloso, porque Amancio Ortega tiene que estar colgado de la... Sobre todo porque además Amancio Ortega dona dinero para el cáncer porque la mujer de Amancio Ortega ha muerto de cáncer. Es decir, que es un problema que le preocupa profundamente y por consiguiente él quiere realmente contribuir a que otras muchas personas no mueran de cáncer. Y me parece sin sentido común, me parece estúpido el debate que se está produciendo en torno a este tema. No, la sanidad no me parece... Claro, mira, la sanidad no me parece estúpida por una razón. Yo soy usuario de la sanidad pública desde que he nacido. Y muchas veces os oigo hablar a algunos sobre la sanidad pública y pienso, no han pisado un hospital público en su vida. Yo sí. Tenemos una buena sanidad. En Madrid tenemos una sanidad excepcional. Basta con ir por ahí para darte cuenta. Pero no ha habido recortes. Es más, solamente tienes que darte cuenta de una cosa. En Madrid, España en estos momentos es el segundo país del mundo en esperanza de vida. Pero es que Madrid está por encima de la media de España en esperanza de vida. Algo tendrá que ver la sanidad que tenemos aquí. Algo tendrá que ver la sanidad que tenemos aquí, Jordi. Luego no ha habido ningún problema, porque claro, es que Jordi, eso... vamos a ampliar y a escuchar a Guillermo Fernández Vara, qué es lo que ha dicho sobre este debate. El presidente de la comunidad, bueno, de Extremadura. Lo vemos, de la Junta de Extremadura. Mi modelo de sanidad, amigos y amigas, no es que para tratar el cáncer en Jaén o en Badajoz dependamos de cuántos pantalones o faldas vende Amancio Ortega en Zara. Ese no es mi modelo. Evidentemente yo no voy a decir, como han dicho por ahí algunos, que rechacemos las ayudas. No estamos en condiciones de rechazarlas, pero ese no es mi modelo. Un país no puede depender de cuánto vende una empresa para tener o no tener un determinado tratamiento en un hospital. No puede ser. Bueno, vamos a decir que Guillermo Fernández Vara es médico. O sea que... Bueno, pero aquí no se está discutiendo. Si nadie está diciendo que tiene que depender de las donaciones de millonarios. Y el que quiere ayudar y da donaciones, da donaciones. Pero el modelo no se puede sostener sobre las donaciones. Pero ¿cómo se sostiene sobre las donaciones? Está sosteniendo perfectamente. Bueno, ha habido muchos recortes, pero no los ha habido. Compara con lo que ha habido en Inglaterra. Pero ¿los ha habido o no los ha habido, Pepe? Y podemos discutir sobre los recortes. Y ha afectado a la calidad. En educación. A lo más importante, la sanidad y la educación, es verdad. Y ha habido, por otro lado, un agujero en la fiscal en este país, ¿sí o no? Ha habido una amnistía fiscal, ha habido 30.000 personas que no han pagado sus impuestos, etcétera. No, es que eso es verdad. Si me dejas hablar, nuestra invitada, no os olvidéis que es precisamente Celia Villalobos, diputada, adelante. Si queréis que hagamos un debate demagógico sobre casi todo, eso está tirado. No, eso será mañana. Eso el debate está, sí, efectivamente, pero ya lo está iniciando él. Es absolutamente Celia, absurdo. Vale, yo hago un debate demagógico y tú no. No, vale. Yo estoy intentando centrar el tema. La pregunta es, la sanidad pública, tú lo que estás diciendo, no se puede sostener. Mi amigo Fernández Vara, que lo conozco muy bien, dice era consejero de Educación. Dice lo mismo. Era consejero ella ha sido ministra de Sanidad. Si me dejas terminar, que yo sepa, no se ha ido a pique la sanidad porque pública. Si no, no te voy a dejar yo tampoco hablar a ti. Termina, por favor. ¿De acuerdo? Celia. Bien. Este señor era consejero de Sanidad de Extremadura cuando yo fui ministra. No hay ningún partido político en el escenario político español que quiera cargarse la sanidad pública. Eso no tiene ningún sentido. No hay ricos en este país para mantener un sistema público de sanidad. Es imposible. Son miles de millones al año. De acuerdo. Y por lo tanto, el hecho de que alguien, el señor este o el que sea, para la investigación biomédica dé ayudas a determinadas hospitales, a determinadas universidades, eso ya existe, ¿eh? Sí, eso ya existía antes de que llegara este señor. Las fundaciones. No, y directamente, ciudadanos que dan botín. Siempre ha dado dinero en Cantabria para el hospital de Cantabria. Y a los cántabros les ha parecido todo muy bien, pero como este es el de Zara, es algo más que Zara, esto es de él, vamos. Sí. Entonces, no pueden llevar ese debate ahí. Y no puedes aprovechar para hablar de amnistía fiscal, porque yo te podía hablar también de amnistías fiscales del PSOE, con una diferencia, que eran todas ciegas. Tú comprabas bonos del Estado, nadie sabía quién era y no pagabas después.
gracias a la amnistía fiscal que hizo Cristóbal Montoro, se han aflorado 90.000 millones más que ya están pagando este año impuestos como todo ciudadano. ¿Eso es bueno? ¿Que haya de fraude? No. Es malísimo que haya fraude. ¿Pero hay que acabar con él? Sí, porque no acabaron los socialistas que gobernaron tantos años. Esto daría pie a otro debate. ¿Por qué no lo hicieron los socialistas? Esto daría pie. Que han gobernado este país más años que nosotros. Esto daría pie a otro debate, Jordi. Ya está bien, Vamos a hablar del conocido entrenador, hablando de otros temas que son actualidad. El entrenador de fútbol Pep Guardiola prestó su imagen en el acto celebrado por los independentistas catalanes en Montjuïc. En su discurso, pues, solicitó ayuda a la comunidad internacional contra lo que calificó como, dijo, abusos de un Estado autoritario. Lo vamos a escuchar. No tenemos otra salida. La única respuesta posible es votar. Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI. Un ministro de Interior que conspira para destruir la sanidad. Unidades de policía política que elaboran pruebas falsas contra nuestros gobernantes. Inhabilitación y persecución judicial contra el presidente de la Generalitat por poner las urnas. Pedimos a la comunidad internacional que nos ayude. Apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a que nos apoyen en la defensa de los derechos hoy amenazados en Cataluña. Ahora que quieren secuestrar la voz de la democracia, más que nunca acudiremos a las urnas y defenderemos con todas nuestras fuerzas la democracia y a nuestros representantes. El próximo 1 de octubre votaremos en un referendo para decidir nuestro futuro. Visca Catalunya, estimats. Bueno, pues ahí tenemos a Pep Guardiola, que entre otras cosas, bueno, acusó a España, se lo digo a la diputada, de cometer contra Cataluña los abusos de un Estado autoritario. Esto es una de las cosas que dijo. Ha habido más, ha habido más. A mí lo que me extraña es que lo diga una persona que ha vivido en Nueva York, que ahora está en Manchester, si no me equivoco. No, asimilado. Que ha viajado. A mí había un viejo socialista, Vandrés, ¿te acuerdas de Vandrés? Sí, Juan Mari. Me decía, Villalobos, el nacionalismo se cura viajando. Y él estaba ya muy viajado porque fue eurodiputado. Y entonces me extraña que un señor que está en el mundo real pueda ser tan corto de mira. Es decir, autoritario sería pues absolutamente diferente a lo que está haciendo este país y a lo que está haciendo las instituciones de este país. A mí me parece penoso, profundamente penoso la actitud de Pep Guardiola. No le corresponde ni se corresponde con lo que debería ser un hombre abierto al mundo, jolines, es que no está metido en su pueblo. Además, lo que más me extraña a mí del nacionalismo, de verdad te lo digo, es que la izquierda esté en el nacionalismo. Toda la vida de Dios ha sido la internacional y toda la vida de Dios los pequeñitos burgueses eran los que se unían para defender sus propios intereses. Y ahora resulta que la izquierda de este país de pronto se me vuelve pequeño burguesa, provinciana, a defender los intereses de determinados sectores económicos de Cataluña, porque, por ejemplo, se cargaron los altos hornos de Andalucía en Málaga, que eran una maravilla, para ponerlo fuera. Se cargaron el textil en Andalucía y en otros sitios para llevarlo a Cataluña. Y eso es lo que ha defendido toda la vida de Dios, ese nacionalismo pequeño burgués, torpe y corto de mira. Y que haya gente ahí de la izquierda, yo es que ya no me entiendo. Yo no estoy hablando con los comunistas, no lo entiendo. Guardiola no es ni de derecha ni de izquierda. Guardiola es de su cartera, de su cuenta bancaria. Es decir, aquí Guardiola lo que está haciendo es comprando su jubilación a plazos. Es decir, así como estos después te colocan en el Parlamento, como colocaron a Luis Liac y a otros, pues lo colocarán a Guardiola. Estas cosas Guardiola no las decía cuando jugaban. A la hermana, cuando Guardiola, exactamente, la hermana está cobrando un pastón más que Rajoy, por lo que he leído por ahí. Representa a Cataluña en Copenhague. Y representa en una de las embajadas. Ahora, pero qué triste. Ahora, Guardiola estas cosas no las decía. Cuando defendía la camiseta española, Guardiola no las decía, porque como le daba caché de jugar en la selección española, pues entonces ahí también pensaba en su cuenta corriente. Después es, claro, como le dijo Juanma Castaño en la COPE, le dijo, claro, ese Estado opresor, ese Estado que a ti te ha oprimido, era el que te garantizaba tu sanidad, el que te garantizó tu educación y hasta tus Juegos Olímpicos. Yo creo que a partir de ahí no hay nada más que decir. Da vergüenza ver a este Guardiola cortando una tarta con los jeques árabes de Qatar. Es decir, esos Qatar que hoy han aislado por apoyar al terrorismo islámico, cuando Guardiola, la mujer de Guardiola y las hijas estaban en el concierto de Manchester, cuando un islamista radical se inmoló
y probablemente y causó una masacre. Y gracias a Dios que no le tocó a Guardiola. Con lo cual, Guardiola se lo tendría que hacer mirar. No, bueno, quiero que escuches, Pep, antes de que escuches lo que dicen de Pep Guardiola y lo que dice Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat. Precisamente habla de atentado contra la democracia. Te he llamado Pep, pero también quería hablar de ti. No se ha molestado, porque en Cataluña puede ser Pep. Claro que sí, pero escucha las palabras, por favor, del vicepresidente. Sí, por favor, te lo pido, son de hoy. Me parece que cada vez son más los ciudadanos de Cataluña, y estoy convencido que también los ciudadanos de España, que constatan que aquello que el gobierno español pone en peligro es la democracia en sí misma. Y puesto que estamos convencidos que en defensa de la democracia somos muchos, somos la mayoría, también estamos convencidos que en defensa de la democracia ganaremos y que la democracia ganará. Bueno, ayer después del acto de Guardiola, un acto de exaltación donde quien efectivamente ha cobrado dinero de Qatar, bueno, hasta tal punto que fue la imagen de Qatar en los anuncios de la Olimpiada de 2022, cobró nada más y nada menos que 10 millones de euros, y efectivamente la foto que decía Luis de un país tan defensor de los derechos humanos como Qatar, rompiendo la tarta de el nuevo relator de derechos humanos de la ONU, el señor Guardiola, era una imagen realmente tremenda. Pero ayer, tanto el señor Puigdemont como Oriol Junqueras estuvieron en TV3 después del espectáculo de los 30.000 asistentes y dieron una entrevista que es interesante verla en su totalidad, ¿no? Porque el señor Puigdemont llega a decir, dice, estoy convencido de que lo que están en contra de la independencia de Cataluña, tengo que hablar sinceramente y creo que son demócratas. Una frase como para quedar inscrita en el... Hombre, lo de Guardiola ayer me pareció un espectáculo impropio de alguien que efectivamente ha viajado, que tiene una cierta cultura. Se le ha ido la mano. Y que, bueno, es que estaba fuera de juego. Claro, se le ha ido la mano, no es su terreno, y el auténtico problema es que ha utilizado los argumentos clásicos que utiliza el nacionalismo, es decir, la mentira y el victimismo. Y la manipulación. La mentira porque ha presentado una España en la que además no habla de lo que es real. No es que se le prohíba votar a la gente. En España todos estamos votando constantemente. A mí a veces me parece que más de lo necesario, que hay más elecciones de las necesarias. Por tanto, no se puede decir que no estemos votando en España constantemente. En Cataluña votan constantemente también, porque tienen elecciones autonómicas anticipadas en muchas ocasiones. Y el auténtico problema es que ellos, los que están defendiendo la independencia, cada vez obtienen menos votos elección tras elección. Fíjate el trayecto que ha tenido Convergencia y Unión, que ya no sabemos ni siquiera cómo se llama su partido. Quizá el victimismo, es decir, hombre, que un señor como Guardiola, inteligente, que ha viajado, como decíais, esté pidiendo amparo a las instituciones internacionales, como si aquí en España estuviéramos yendo en contra de los derechos humanos, me parece una falsedad tremenda. Jordi Gordon lleva un rato callado, a pesar de lo que dice Luis Valcarce. Que no soy independentista. Lo digo por lo de Amancio Ortega también. Estoy a favor de utilizar el dinero de Amancio Ortega, a pesar de que él quiera debatir. Digo lo siguiente, creo que lo que ha hecho Pep Guardiola, y eso no le descalifica como persona, creo, y no hay que descalificarle como persona, porque creo que ese es mal asunto, ha defendido una posición política, ha entrado en política y ha defendido una posición política que es la que defiende una parte de los ciudadanos en Cataluña y de los representantes políticos de Cataluña. En política se le critica como político. Sí, pero no se le descalifica personalmente porque, claro... Yo no lo he descalificado, he dicho que hace lo que hacen los nacionalistas. Oye, y cuando los nacionalistas ponen esos carteles poniendo a Iceta, al del PP, diciendo que no son demócratas y son enemigos del pueblo. Estoy en contra, porque además esto lo único
único que hace es enconar absolutamente todo. Y lo mismo, mezclar el deporte y los símbolos con este debate político no ayuda para nada, sino todo lo contrario. Y volvemos a discutir lo mismo. El tema del debate. En mi opinión, ¿qué ocurre? En mi opinión, ¿qué ocurre? Yo no soy del Barça, ya ellos. Claro, bueno, yo sí. Yo soy del Málaga. En este caso soy del Barça. Yo soy del Málaga. Soy de Messi. Se te nota, ¿Es español o no es español Messi? No me acuerdo. Hombre, y el Barça es un equipo español. Vaya problema que tienes no siendo de Cataluña, siendo del Barça y contra que lo tiene que pensar. Un equipo que quiere la independencia. No me aclaro. Si es español, ¿no? Es que no me aclaro. No me aclaro como que soy la mayoría. Si es español no me gusta. Pero lo que sí que tengo claro es una cosa, y volvemos otra vez a lo que decíamos el otro día del choque de trenes, y es que bien, la mayoría estamos mirando a ver... Ahora toca el palo al PP, al gobierno del PP. El problema, claro. Era Guardiola el que va, pero bueno, ahora toca... Porque el gobierno del Partido Popular lo ha hecho en este asunto todo bien. Y lo sigue haciendo todo absolutamente bien y no tiene que hacer nada. No tiene que hacer nada. La ironía no se entiende. No tiene que hacer nada. Dilo que piensas. No, pero es que es verdad. Es que resulta que quien provoca los problemas. Solo unos tienen la culpa. Y quien va a provocar el problema es un nacionalismo que resulta que era moderado y ahora es independentista. Por lo tanto, no hay nada que discutir ni de hablar, ni de nada, dialogar, ni hacer nada. Claro que hay que discutir. Esperemos a que unos apunten y pongan la fecha ya y el día 1 y saquen las urnas y el gobierno tenga que utilizar la policía y entonces después veremos qué pasa el día siguiente. ¿Sabes cuál es el problema? Que con tantos años... Pero cada vez que me dices eso, yo siempre te pregunto, ¿cómo lo resolverías tú? Yo no tengo la solución, perdona, no soy tan soberbio como a pensar que yo individualmente tengo la solución. Pero sí que creo una cosa, y solo hay que mirar la historia. O sea, si tú estás diciendo que el gobierno... Escucha, si tú dices que el gobierno no hace nada, no ha hecho nada, que el gobierno no se mueve, y eso no lo digo yo, lo dicen muchísimos. Sí, por eso muchas fuerzas políticas que defienden lo mismo que el PP, por ejemplo el PSOE. Por eso está, sí, ahora, depende de lo que diga Liseta. Podemos no estar a favor de la independencia y está a favor del referéndum. Navega. Podemos navega como casi toda la izquierda. Y Cataluña en Poder tampoco. Pero escúchame, lo que no tiene sentido es que el gobierno haya... precisamente a la vicepresidenta del gobierno desplazarla a Cataluña para intentar negociar. Algunos han hecho el chiste que fue a cargar el móvil. Sí, bueno, el móvil lo cargarías tú. No, digo que la vicepresidenta... Porque a mí me parece impresentable que digas eso de una señora. No, yo no he dicho, vicepresidenta de este gobierno, ya. Yo no sé cómo te amparas tú. Ese gesto de negociación no sirvió para nada. Y resulta que se va a Barcelona, se intenta reunir con todo el mundo, intenta negociar con la Generalitat, frenan muchas cuestiones, ayudan económicamente, porque los servicios públicos de Cataluña los pagamos los españoles, con las ayudas que le está dando... Déjame que acabe. En este momento, el gobierno... claro, el Ministerio de Hacienda, que es su obligación, ayudar a todos los españoles en función de sus necesidades. Y que resulta que el señor Puigdemont dice que lo único que quiere, fíjate la última broma, me voy al Parlamento a tener un debate con el señor Rajoy, pero no se vota. Y además nada más que intervienen los nacionalistas. Yo no estoy defendiendo a Puigdemont. Y eso es democracia. Pero ¿cómo negocia? No, pero ¿cómo negocia? Pero si yo estoy diciendo que hay un problema y que ese problema se negocia. Los líderes políticos lo están gestionando desde mi punto de vista de un lado y de otro se negocia. ¿Cómo se negocia si uno no quiere? A mí me parece nada. A mí lo que me parece es que aquí hay un problema de fondo que es muy difícil de resolver. Es decir, yo puedo entender que esta gente quiere la independencia. Y entiendo que una nación hay que hacerla todos los días. Pero aquí hay una cuestión que está clara. Es decir, la soberanía no se puede dividir. Ni siquiera se puede dividir entre individuos, mucho menos entre regiones. La soberanía es nacional. ¿Y por qué motivo tienen que venir una serie de personas que dicen que quieren votar para separarse, que deciden por mí, o por Luis, constitucionalistas o por que dicen Celia? que tiene encaje un referéndum, tiene encaje un referéndum en la Constitución. Entonces hay una cosa muy fácil. Guardiola que habla... Todos los españoles. ¿Por qué no? Pero es que ellos quieren votar ellos. Claro. Guardiola que habla votar todos. Termino solamente. Guardiola que habla de democracia. La democracia es respetar la ley. Está muy claro cómo pueden cambiarla. Eso es una frase que está muy claro, está muy claro cómo pueden cambiar las normas votando, pero ganando elecciones. Oye, si mañana resulta que en España hay votos suficientes como para cambiar la Constitución y decir que
ya la soberanía no es de todos los españoles, sino que pueden unas comunidades autónomas votar y separarse, que se cambie de esa manera. Pero mientras no ganen elecciones para tener esos resultados, para cambiar la Constitución, tendremos que hacer esa ley. No hay nada más de qué hablar. Son posturas, es decir, yo cito el artículo, el otro cita el otro artículo, llega al extremo, y se acabó. Cuando se llega al extremo, al que llega el ¿cómo se puede? ¿Tú qué te dedicas a eso? ¿Cómo se puede negociar? Yo creo que el gobierno del Estado y los partidos catalanes podían encontrar algunas otras fórmulas, como por ejemplo la reforma constitucional, la que mucha gente defiende, por ejemplo, y se ha planteado un encaje de Cataluña diferente y no se puede tenemos que hacer una reforma que les guste a ellos, ¿no? Tenemos que hacer una constitución que les guste a ellos, que les guste a Guardiola. ¿Cómo se va a llamar? La constitución de Guardiola. La constitución de Pep. No, la que te guste a ti. De la Pepa a la Pep. De la Pepa a la Pep. Tenemos una constitución. De la Pepa a la Pep. Jordi, tenemos una constitución que precisamente el atributo que tiene es que no te gusta a ti ni me gusta a mí del todo. Pero podemos convivir tranquilamente. Podemos convivir tranquilamente. Pero a los catalanes les gustaba porque la votaron por mayoría. Ahora, lo que no se puede es hacer una constitución con la imposición precisamente de los que quieren romper España. A ver, que mañana va a haber un debate importantísimo y no quisiera acabar este programa sin que habláramos de ello. Mañana, 9 de la mañana, que estaréis sobre todo los diputados porque tienes aquí a Celia Villalobos, que probablemente del Congreso de los Diputados es la persona que más entiende en España. Bueno, pues podemos mañana... Será por los años que llevo ya en esto, ¿no? Por eso también, Mañana, a las 9 de la mañana, Podemos escenificará su moción de censura contra Mariano Rajoy, una moción ya condenada al fracaso porque no salen los números, pero que va a hacer mucho ruido. Es la tercera de la democracia. Si les parece, lo recordamos. Mañana tendrá lugar en el Congreso la tercera moción de censura de la historia. La moción de censura es un mecanismo constitucional excepcional que sirve para exigir responsabilidad al Gobierno. Y creo que en un momento como este se justifica mucho más el uso de la moción de censura que en el año 1980 o que en el año 1987. Aunque en esta ocasión se trate de un experimento para la práctica política de Podemos. Así lo ha asegurado el portavoz del Gobierno, Méndez de Vigo. A quien se juzga no es al Gobierno, se juzga al señor Iglesias Turrión, que es el candidato, que va a presentar su programa. A pesar de no contar con los apoyos suficientes para que la moción prospere, Iglesias defenderá su programa de gobierno a partir de las 9 de la mañana. La historia de la democracia española ha vivido ya otras dos propuestas de este tipo. La primera tuvo lugar en 1980 y fue protagonizada por un joven Felipe González contra el entonces presidente Adolfo Suárez. El gobierno se ha quedado solo con su partido, que no es poco que todavía esté solo con su partido. Frente al programa de este gobierno no se ha presentado sino lo que a nuestro juicio es una lista de preocupaciones y de buenas intenciones sin un tramado ideológico previo. Se trataba de la puesta en escena del socialista, que sabía que perdería la votación, pero sirvió para fortalecer su imagen como líder y ganar las elecciones 2 años más tarde. En consecuencia y de conformidad con el artículo 113 de la Constitución, queda rechazada la moción de censura presentada y que ha sido objeto de debate y votación. Siendo entonces presidente, Felipe González fue a su vez examinado por Hernández Mancha, quien también era un político poco conocido y quería dar el salto dentro de Alianza Popular. Que usted debe de abandonar y olvidarse ya de la vieja metáfora de Aquiles y la tortuga. Por despacio que vaya la tortuga, nunca será alcanzada por Aquiles. Mal planteamiento, señor presidente. Igualmente sabía de antemano que perdería. Pues han sido las dos. Yo creo que sí. Va a hablar. Sí. Yo que sí. Pepe dice que sí. Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente no es que vaya a llevar el debate lo va a llevar Soraya Sáenz de Santa María. Pero él probablemente va a sacar el capote varias veces y el descabello lo va a dar él. Y además... Él es buen parlamentario, tiene preparado el debate y en las condiciones en la que debate con Pablo Iglesias está en inferioridad de condiciones porque él tiene que proponer un modelo de país y un modelo de gobierno que no va a proponer porque él va a decir el discurso de siempre. Cuando Felipe González presenta la moción de censura contra Suárez, hay un modelo de país y hay
el convencimiento de que hay un líder que puede sustituir en un momento determinado a Adolfo Suárez. En el caso de Mancha, no se demuestra que no hay líder, no hay liderazgo. Él luego lo ha intentado justificar diciendo que como no tenía ningún puesto en el Congreso de los Diputados y no tenía oportunidad de explicarse, que tenía que darse a conocer, pero tampoco tenía un modelo de país ni se dio a conocer como un gran líder. En el caso de Pablo Iglesias se va a producir el mismo fenómeno que Mancha. Hombre, yo no sé si va a participar Rajoy mañana o no. A mí me parece que si en estos momentos a Mariano Rajoy le echa para atrás el participar en el debate de mañana, no es tanto porque no sepa que puede verdaderamente salir airoso de este debate, él es un grandísimo parlamentario, sino por respeto al propio Partido Socialista. Es decir, al final la moción de censura es una moción de censura peculiar, es el tercer grupo parlamentario el que la presenta, y se presenta más que una moción de censura contra Mariano Rajoy, una moción de censura para meterle el dedo en el ojo al Partido Socialista cuando todavía no tiene ni siquiera un líder elegido dentro de su congreso, que lo tendrá el próximo fin de semana. Y entonces Mariano Rajoy ahí sí que tiene que meditarlo, porque salir a contestar a Pablo Iglesias, él, es bueno, pues como dar pábulo de que haya gente que lo pueda ver como el jefe de la oposición, cuando en realidad no es el jefe de la oposición, porque la jefatura de la oposición le corresponde al segundo grupo, que es el Partido Socialista. También decían que era muy temprano, ¿no? Que se había hecho Irene Montero se quejaba. No. Irene Montero se quejaba de que era muy temprano. Para ella a las 9 de la mañana es muy temprano. Pues no le gusta la madrugada. Hecho más tarde. Sería que ese que no se madruga. No les gusta. Pero hay una cosa muy clara. Un debate de una moción de censura tiene dos componentes esenciales, lógicamente, que es el que se presenta como alternativa de presidencia de gobierno, que es lo que es, porque las mociones de censura en España son siempre en positivo, no pueden ser solamente en crítica. Entonces él tiene que presentar su programa. Y el gobierno que se defiende del ataque de una persona que quiere sustituirlo, en concreto el presidente del gobierno. Tanto el gobierno como el autor de la moción pueden hablar en cada momento y sin límite de tiempo, ni unos ni otros. Lo cual quiere decir que mientras en el Congreso los tiempos siempre están muy tasados, en este caso de la moción de censura no está tasado. Hay actos incluso que tiene tasado el tiempo hasta el gobierno, por ejemplo las interpelaciones, las preguntas. Puede hablar todo lo que aquí el señor Iglesias y puede hablar todo lo que quiera y el gobierno todo lo que quiera. Ajá. Ministros, presidente, vicepresidente. Están todos no preparados, parece ser, todos los ministros. Eso parece razonable y además debe ser así. El problema de Antonio Hernández Mancha, querido Pepe, fue que sus asesores, parece mentira, eran todos abogados del Estado, no midieron. Yo recuerdo que a mí me llamaron para pedirme un papel sobre lo que yo era portavoz entonces, que eran las políticas sociales del PP, y le dije, bueno, ¿sabéis que en una semana podéis estar en la moción? No, un mes. Claro, ¿qué hizo Felipe? Una semana. Claro, cogió al pobre de Antonio con la mano en los bolsillos y se llevó aquellos tochos de papel, pobre mío, que era agobiante y angustioso. Era un buen orador. Pasé fatal. Antonio Hernández Mancha era muy buen orador. Pero lo pasó fatal, porque claro, tú tienes que presentar primero una crítica. Muy buen orador. Primero una crítica. Y luego después una alternativa. Y claro, es que en 5 días a ti no te da tiempo. Pero niño, pero presenta la moción cuando tienes ya los papeles más o menos preparados. Porque si no, te hacen esa putada. En el caso en el que estamos, que empecemos a las 9, da igual, que empecemos a las 9. En el Parlamento se empieza a las 9, se empieza a las 10, se empieza a las 3 de la tarde, se empieza a las 4. Pues depende en cada caso y para qué. Esto puede ser una moción muy larga, de 2 o 3 días, o puede ser de un día. Eso va a depender del candidato. Claro. Como es lógico. Y como el señor Pablo Iglesias no es conocido en el ámbito parlamentario todavía lo suficiente, pues todo el mundo piensa que puede hacer un discurso tipo, pues, cubano, 5 horas hablando. Yo no lo veo, porque también se mide la resistencia física de cada uno. Puede ser, ¿no? Pero puede ser. Y de 10 horas. Y de 24. Si quiere. Hombre, él no lo creo. Hombre, no. Si lo hace según su mentor Chávez, pues... No, pero él es un hombre muy mediático. Bueno, yo y creo que Pablo se Iglesias habrá preparado muy bien
la moción de censura y su discurso. Y si alguien lo duda, creo que se equivoca. Lo habrá preparado. Otra cosa es que las condiciones políticas en las que llega, las condiciones y que lo va a hacer bien, seguramente. Que las condiciones políticas en las que llega no sean las mejores para la moción de censura, obviamente, ¿no? Ahora, yo sobre el tema de Rajoy, yo sí que creo que el presidente del Gobierno, desde mi punto de vista, por respeto, no, más allá de descalificar la moción de censura, ¿no?, que es otra cuestión, creo que por respeto a las reglas del parlamentarismo, por respeto a los ciudadanos y a los votantes, no estaría mal que tuviera que intervenir. No dicen que tenga que intervenir. No, pero yo digo... No dicen que no pueda, pero no dicen que tenga que intervenir. Ahí, y que muchos ciudadanos opinan que el gobierno, el presidente del gobierno es censurable por los casos de corrupción, por los casos de por determinado tipo de cosas, creo que se debe a la ciudadanía. Y eso es el Parlamento. Y el Parlamento, y que el presidente del gobierno vaya a ir a dar cuentas, me parece importante. Me parece que la argucia de que no vaya porque así descalifica el debate, no sé qué, no sé cuántos, y Pablo Iglesias quedan... No creo que sea descalificar el debate. Yo me felicitaría si va e interviene. Escuchamos al propio Pablo Iglesias. ¿Qué es lo que dice que va a suceder? Adelante. Y que presentemos más temprano que tarde una moción de censura para sacar definitivamente al Partido Popular de las instituciones, que es una necesidad. No se puede decir que Ciudadanos tenga que estar ahí. Ciudadanos ya ha demostrado lo que es el bastón del Partido Popular, mintió a sus electores, sostiene al Partido Popular en Murcia, lo sostiene en la Comunidad de Madrid y lo sostiene en España. Hay que construir la alternativa por otro lado. Pues Celia, sacar al Partido Popular de las instituciones. Pero eso parece razonable, es decir, me parece normal que tanto el señor Pablo Iglesias con su conglomerado no se muestra partidario, como tampoco lo será el PSOE, pues es que es normal, o Ciudadanos, porque cada uno, pues claro, Ciudadanos sí, está en Madrid con el PP, pero en Andalucía está con el PSOE. Y en algunos ayuntamientos de Andalucía, la mayoría de ellos está con el PSOE, más que con el PP. Por lo tanto... Pues eso es porque el PSOE tiene mayoría. No, porque se organiza. No, el PSOE no tiene mayoría en Andalucía. No digo mayoría. Si la tuviera, no estaría con Ciudadanos. Digo, donde gobierna. No. Ciudadanos está con el que tiene mayoría. No, tampoco es eso. Tampoco es eso, porque hay pueblos donde han quedado terceros el PSOE y la ha dado el ayuntamiento. No creas que es tan simple. Es bastante más complicado. Pero en cualquier caso... Lo que no puede confundir el candidato es lo que es un programa de gobierno que tiene que hablar de política económica, de política social, de política fiscal, de política industrial, de política internacional, etcétera, etcétera. Y presentar un modelo diferente. Eso es un debate de una moción de censura. Las razones por las que lo hacen, normalmente las razones siempre son de tipo lo que hizo Felipe González, la situación económica en la que estaba nuestro país. La de Antonio tiene un tratamiento, como tú bien has dicho, que llevas toda la razón. Pero ahí es donde yo creo que puede tener más espacio el gobierno en la parte del programa. Y después, hombre, hablar de corrupción en el gobierno a mí me parece muy duro, porque el gobierno no es corrupto. Hay determinados miembros del Partido Popular que lo han sido. Y mira qué casualidad, muchos de ellos de hace muchos años, ¿eh? Esto es la opinión de Celia Villalobos. Mañana estaremos muy pendientes de la propia Celia, de los movimientos que se sucedan en el Congreso de los Diputados. Mi problema es que yo me gusta intervenir, porque es que ahora últimamente en el Parlamento Español se lleva el modelo escuela. Todos callados y la señorita mandando. Y yo recuerdo el Parlamento nuestro cuando estaba Felipe González y el Aznar, que aquello tenía vida. Ahora ya nos te riñen. Ay, ahora y a mí eso me sienta muy malamente. Bueno, Celia Villalobos en estado puro, gracias de verdad por acompañarnos. Vamos con el resultado de la pregunta, a ver qué le parece a la mesa. ¿Están de acuerdo con las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública? Ustedes han dicho que sí, caray, con una rotundidad, un 70,5%, y han votado que en un 29,5%. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. El sentido común. Que decía. El sentido común. Tengo un consejo también de sentido común, Pepe, para dar aquí a mis espectadores de Galería del Coleccionista. Ahora sí que ya hay que decir adiós, porque llegan los servicios informativos. Gracias a Luis, Antonio, Jordi, hasta muy peleón, Pepe y Celia Villalobos. Un placer. Les dejo con los informativos. Mañana volveremos ya con la moción de censura en pleno día y en pleno, yo creo, interés general. Así que no se lo pierdan. Hasta mañana.